El gobierno había estado empezando a desconfiar de los métodos de la doctora Ánimo, les había llegado la noticia que se había aliado con un delincuente juvenil, pero extrañamente estaba dando resultados, pues les había llegado el nombre de quien poseía el artefacto que había llegado en el asteroide, Benjamin Kirby Tennyson, y ya sabían a quién y a dónde ir a buscar. Sin embargo, la DRA aún seguía siendo un problema, así que enviaron a uno de sus mejores agentes e imágenes públicas. Un hombre armadura naranja salió volando de la zona en dirección a donde se encontraba o encontraría la DRA, Ánimo. Cruzaron las líneas del frente. 2. Perdí contacto con la capital. 3. Son demasiados. No retrocedan, un enorme disparo acabaría con la resistencia de los 3 soldados, mientras otros 3 enemigos daban la orden de que mataran a todos, pero unas poderosas bolas de fuego acabarían con ellos. Un Galvan anciano corriendo hacia el campo de batalla con un reloj muy parecido al Omnimatrix alrededor del pecho, se transformaría en 4 brazos, golpeando a soldados enemigos y derribándolos. Cuando tuvo un poco de tiempo para respirar, preguntó dónde se encontraba una mujer llamada Xilene, pues tenían que mandar el Omnimatrix muy lejos de allí. Con resistencia Xilene se abría paso entre los enemigos que claramente estaban invadiendo el planeta en el que estaban, llevaba una cápsula en brazos y logró llegar hasta el Galván anciano, quitándole un enemigo que lo iba a atacar por la espalda. Xilene. Lo siento Azmuth, algunos fans no tienen respeto por la puntualidad. Dijo ella mientras saludaba el emblema del pecho de Azmuth, llamándolo Eunice, y esta misma saludó de vuelta. Azmuth cuestionó si Max Tennyson en serio podría mantener a salvo en su planeta el Omnimatrix. Ella respondió que sí, pues la probabilidad que lo ataquen era nula, pues los plómeros no actuaban con frecuencia ese planeta, además los niveles de energía eran bajos. Antes de que siguieran hablando la mirada de Azmuth se petrificó, pues un mecamorfo galvánico, un osmociano con el poder de 5 alienígenas de Andrómeda y un cronosapien llegaron al campo de batalla. Apenas el mecamorfo notó la presencia de Azmuth, ordenó al Imperio atacar, y no dejar a nadie con vida. Azmuth ordenó a todos los Galvans llegar a la torre donde estaba su laboratorio, tenían que retroceder para no perder a más soldados, pero el osmociano ordenó a las tropas aéreas destruir la plataforma y que no escapara nadie. Azmuth le dio la orden a Xilene que tomara la cápsula, subiera a su nave, y que cumpliera su misión, que Eunice se instalará en el Omnimatrix en el camino, él le daría algo de tiempo para despegar. De vuelta al presente, a Eunice le dolía la cabeza, muy entre comillas, había recordado rostros que no conocía, a pesar de haber escuchado nombres, su memoria seguía fragmentada, todo había comenzado desde que Ben se había transformado en materia gris. Ben, aunque quería confortarla, no podía, pues estaba castigado y no tenía permiso de hablar. Sin embargo, mirando por la ventana, logró ver algo que se acercaba a la distancia, cada vez más, y más, y más, y más cerca todavía. Cuando logró notar que era, esos monstruosos lobos ya habían empezado a rasgar el camper. El abuelo Max al notarlo pisó el acelerador. Sin embargo, los lobos eran mucho más rápidos, empezaron a destruir la pared del camper, disculpándose con su abuelo, y subiendo al techo del camper a través del tragaluz. Eunice. Deja los guiños a futuros arcos de esta serie para después. Le dijo Ben a Eunice sacándola de su trance, presionando el botón del Omnimatrix y cubriendo su cuerpo con pelaje naranja y con un fuerte rugido dio a entender que ahora era bestia. Saltando sobre uno de los lobos, Ben mordió con fuerza la pata del animal, en un intento de defenderse trató de usar sus garras para cortar a Ben, pero este último bloqueó el ataque y mordió la pata trasera del lobo, dejándolo completamente fuera de combate. Dejando tirado en el piso al primero, se colocó en posición para intimidar al segundo lobo, pero no se inmutó ante los gruñidos de su contrincante, en cambio empezó a dar vueltas alrededor de él, al igual que Bestia, estaban listos para ir con todo. Ambos se lanzaron contra el otro, pero sin preguntar ni vacilar, Eunice transformó a Ben en un ser insectoide y al percatarse se elevaría al cielo para evadir a su enemigo. De sus ojos, Ben empezó a disparar un líquido que si bien no era letal, parecía estar lastimando al lobo, obligando a a alejarse. Si bien Ben no era un fan de maltratar a los animales, no pudo evitar reír ante la idea de que había vencido a quienes intentaron dañar a su familia. Todo fue visto por la doctora Ánimo a través de las cámaras que los lobos traían puestas. ¡No! ¿Cómo es posible que ese mocoso apestoso y asqueroso haya logrado evadir a mis bebés? ¡Maldito infeliz! Dijo la doctora Ánimo golpeando las paredes de su tráiler ante la desesperación de haber perdido contra un niño. Kumo admitió que ese niño era verdadero guerrero.
cosa que a la doctora no le gustó en nada. Se disculpó con Kevin ya que tendría que presenciar algo no muy bonito, dándole la orden a Kumo que se pegara a la pared, y ella obediente lo hizo. No creerás que ese niño igual a mi genio incomparable, ¿o sí, Kumo? Porque hasta donde yo sepa la única persona que vale la pena en este putrefacto mundo, y hasta donde yo sé ese niño no eres tú, así que mejor ve a hacerme mi café antes de que enoje más de lo que ya estoy. Dijo la doctora a su asistente antes de sentarse en una silla y ponerse a pensar en opciones, pues enviar a Kevin en ese momento no sería muy táctico de su parte. Entonces volteó a ver una caja en su escritorio, la abrió y de allí sacó el perturbador, junto con los papeles que poseían toda su información. Tal vez ya era hora de perturbarse a sí misma un poco. De vuelta en la carretera, Insectoide se acercaba al camper volando hacia él, pero antes de que pudiera llegar a donde su familia, Ben fue advertido por Eunice que se quitará de en medio, pues alguien se acercaba rápidamente a ellos. Haciendo caso, Ben logró esquivar a un sujeto de armadura naranja, que rápidamente se dio la vuelta para estar frente a frente con Insectoide. No es cierto. Es Overlord. Uno de mis 3 ídolos. Básicamente el Iron Man de este universo. Dijo Ben entusiasmado por tener frente a un gran héroe que también era su ídolo. Sin embargo, Overlord se dirigió a toda velocidad contra Ben, golpeándolo en repetidas ocasiones. Ben rápidamente se las ingenió para presionar el emblema del Omnimatrix y cambiar de forma a diamante, cayendo hacia el suelo a gran velocidad, pero la resistencia de su transformación la protegió de cualquier daño. Aunque la ventaja de experiencia de combate de Overlord era abrumadora si se compara contra Ben, la resistencia y capacidad de armamento de diamante equilibraba un poco la pelea. Ben como podía se defendía de los ataques de Overlord. Este último notó algo en el ser extraterrestre, no luchaba solamente para causar caos, necesitaba ver quién realmente era el que estaba detrás de ese emblema verde. Apuntó uno de sus cañones hacia el camper donde estaban Max y Gwen, y disparó. Ben sin pensarlo 2 veces se atravesó en el camino del cañón y se paró enfrente para que él recibiera el impacto, y cuando lo hizo, no sintió nada. El disparo era un señuelo, no iba ni siquiera a lastimar a su familia. Overlord alzó las manos en señal de rendición, dejando en claro que quería hablar. Tanto Overlord como Diamante se acercaron al otro. El primero se disculpó por los inconvenientes y esperaba en serio que no volvieran a empezar con el pie izquierdo. Diamante ansioso intentó no comportarse de manera inmadura en frente de su ídolo. Eunice notó esto y no, aunque no lo entendía del todo, sabía que Ben todavía era un niño y tenía derecho a disfrutar su infancia. Sin previo aviso regresó a Ben a su forma original, y Overlord quedó atónito al darse cuenta que el ser que el gobierno le había dicho que era peligroso y quién sabe cuántas cosas, era solo un niño de 10 años, y no solo eso, sino que ese niño protegía a su familia con honor y hacia lo correcto. Aún así, cuando vio a Max, pensó que entre adultos se entenderían mejor, así que los 4 entraron al camper. Mientras Max y Overlord hablaban en la parte donde se conduce, Ben y Gwen esperaron mientras limpiaban la parte donde dormían cuando se hacía de noche. Mientras lo hacían, Gwen encontró en uno de los cajones un viejo libro de magia, parecía muy viejo a maltratado, además de lleno de polvo. Interesada empezó a hojear las páginas. Ben se percató de eso, y empezó a reírse, a burlarse de ella. ¿Cómo era posible que una supuesta chica tan inteligente como ella crea en cosas como la magia? Ella respondió que por lo menos ella sabía usar su cerebro para leer. Además, ¿con qué derecho lo decía él? Tenía un reloj alienígena pegada a la muñeca. ¿Qué crees que va a pasar, fenómeno? ¿Que te vas a enfrentar a una brujita de cabello blanco que quiera fusionar su mundo con la Tierra? Ben solo continuó riendo, pero Eunice al instante, le dio un pequeño choque eléctrico en la mano. Ben dio un pequeño quejido y salto de dolor, preguntándole a su amiga por qué lo había hecho. Ella respondió que de cierto modo Gwen tenía razón, Ben debería usar su cerebro para estudiar como mínimo. Cuando Max y Overlord dejaron de hablar, Overlord se acercó a Ben y alzó su mano para estrecharla con la de Ben. Este emocionado lo hizo y le preguntó enérgico si podría tomarse una foto con él. Overlord, riéndose de forma carismática, le dijo que tal vez en otro momento. Ahora tenía que ir a hablar con unas personas urgentemente, pero antes de irse le dijo a Ben que nunca dejará de ser una buena persona, que se portará bien y que comiera sus vegetales, y con eso último, Overlord salió volando.
La doctora Ánimo había estado investigando todo lo que podía sobre el perturbador, y finalmente creía que tenía algo que podría hacer funcionar el cristal, colocándolo en la cima de su casco. Impresionantemente este empezó a cambiar de apariencia, de la nada le crecerían 3 nuevas antenas aparte de las que ya tenía. Cuando se lo colocó, sintió algo que jamás en su vida hubiera imaginado. El poder era abrumador. Tomó en manos una rana pecera, llevándola afuera, disparando sus rayos de energía hacia ella, empezando a hacerla mutar en una criatura monstruosa, y al verlo, la doctora empezó a reír maniáticamente. La victoria estaba cerca, ya era hora de la horda final.